Fin del mundo. Segunda venida de Cristo en el año 2029. 6000 años desde la Biblia. Partimos de la base que estamos en un plan de 7000 años. Y luego viene la eternidad, o la Nueva Jerusalén. De esos 7000 años, 1000 pertenecen al reinado mesiánico, y 6000 son de pecado en la tierra. Esto es como la creación, 6 días de trabajo, y 1 de reposo santificado. Un día como 1000 años y 1000 años como un día. Lo primero que voy a mostrar es la cuenta de los 6000 años según la Biblia, desde Adán hasta nuestros días. Sabemos que el mes primero del año es en el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, porque así se lo recordó Dios a Moisés al salir de Egipto. Lo que podríamos decir, es que el año empieza el 22 de marzo. Dicho esto, aquí va la cuenta. En Génesis 5 y 11, tenemos detalladas las genealogías desde Adán hasta Abraham. Y nos da 1948 años. Año muy significativo hasta en el actual calendario pagano. Pero hay muchas trampas que le han querido poner a esta fecha. Diciendo que no hay evidencia que Abraham nació a los 70 años de Taré. Pero el libro de Yaser y de los jubileos indican que sí. Los tramposos también intentan decir que Esteban, en Hechos 7, relata que Abraham abandona a Harán recién después de la muerte de Taré. Los dos libros mencionados desmienten esta situación. Además que la propia Torá dice que Abraham tenía que dejar atrás su tierra, su parentela y la casa de su padre. Lo que le hicieron al pasaje de Hechos 7, es hacerle una mala traducción a propósito. Como varias le han hecho al Nuevo Testamento. Trinidad, ladrón de la cruz, y más. Se concluye que Taré, era de 70 años cuando nació Abraham. Continuando en Génesis 12, nos dice que Abraham era de 75 años al llegar a Canaán. Y de aquí hay que avanzar los 430 años hasta que salen de Egipto. Pues a Éxodo 40, se le han quitado partes. Donde en otras versiones podéis encontrar que los hijos de Israel estuvieron 430 años en Egipto y en Canaán. Porque, hay que recordar, que Abraham, Isaac, Jacob, y sus hijos eran extranjeros o peregrinos en la tierra cananea. Jacob lo reconoce cuando le dice a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Además esto lo confirma Pablo en Gálatas, donde dice que desde las promesas a Abraham, hasta la ley en el Sinaí, hay 430 años. Otra forma de demostrar que los israelitas no estuvieron 430 años en Egipto. Es con las edades de los abuelos y padres de Moisés. Ellos son Coat y Amram. La vida completa de Coat, Amram y Moisés es inferior a 350 años, pues Coat vivía ya antes de que entren en Egipto. Sus años vividos fueron 137, 133. Y Moisés tenía 80 años cuando saca al pueblo de Egipto. Otra forma de probar que no han estado 430 años. Es por el lado de la madre de Moisés, Jocabed, hija de Leví. Jocabed le nació a Leví ya estando en Egipto. Por lo que resulta imposible que esta mujer haya dado a luz a Moisés con 300 años, más o menos. Continuando con la cuenta. En Primera Reyes. Encontramos que Salomón empieza el templo 480 años después de la salida de Egipto. Y era el cuarto año de su reinado. 36 años después muere Salomón, pues gobernó 40 años, y el reino se divide en dos. Ahora hay que ir a Ezequiel 4. Los 390 días y los 40 días, que equivalen a años 390 y 40 años respectivamente. Los 390 años de la casa de Israel, van desde que Jeroboam rechaza la casa de David, hasta que los babilonios destruyen el templo y la ciudad. Los 40 años de la casa de Judá, van desde que los judíos rechazan la simiente de David, hasta que los romanos destruyen templo y ciudad. Por esto es que el Mesías muere en el año 30 gregoriano. Y en el 70 viene la destrucción de Jerusalén, y la del templo. Hasta aquí tenemos 1948, más 75, más 430, más 480, más 36, más 390 años. Ahora tenemos que ir a los 70 años de Jeremías con la tierra desolada y vacía. Esto no ocurre hasta el año 23 de Nabucodonosor. Como está escrito en Jeremías 52. Donde se llevan a los últimos moradores de la tierra. En el año 19, de Nabucodonosor, había sido la destrucción, pero los pasajes dicen, que a los pobres del pueblo los dejó para que labrasen la tierra. Así que la tierra, no estaba vacía, ni en reposo.
por lo que deberíamos agregar 4 años después de los 390. Y luego los 70 años hasta que llegó el decreto de Ciro, el rey de los persas. 1948, más 75, más 430, más 480, más 36, más 390, más 4, más 70. Esta es la cuenta que tenemos hasta aquí. Ahora necesitamos la historia. Esta nos dice que Babilonia cae en el año 539 antes del año 1 gregoriano. Pero por Daniel sabemos que Ciro no tomó las riendas ese año, sino que estuvo Darío del reino de los Medos en el primer año, seguro. Hay también en Wikipedia argumentos de que la orden de Ciro no sale hasta el 537. Y eso nos diría que los años de Darío, rey de los Medos, fueron 2. Entonces tenemos 1948, más 75, más 430, más 480, más 36, más 390, más 4, más 70, más 537, más 2018 años. Esto nos da que estamos en el año 5988, al día de hoy. Restarían 12 años para que lleguemos a los 6000 años. Los múltiples calendarios. En realidad, no tienen ninguna importancia. Porque no es la luna lo que interesa. La lumbrera mayor es el sol, y este es quien marca los días y los años. Los años los determinan los equinoccios, por eso el año tiene 4 partes. 2 equinoccios ecuatoriales y 2 trópicos. Cuando salen de Egipto, Dios les revela que ese mes era el primero del año. Y sabemos que ese mes empieza en el equinoccio de la primavera del hemisferio norte. Lo que hoy sería 21 o 22 de marzo. No hay que prestar atención a la cebada, o la luna, pues esto recién empieza cuando Israel estaba en Canaán. ¿Qué cebada plantaban en Egipto? ¿O qué fiesta lunar observaban los israelitas allí? Ninguna. Pero los años seguían pasando de todas formas. Como contó Adán sus 930 años. Está claro que fue con el sol. No fue con la cebada, ni con la luna, ni con calendarios paganos. Esto nos dice que lo que tenemos que saber es que serán 6000 equinoccios de primavera los que tenemos que contabilizar. Así sabremos contar bien los años sin preocuparnos por todos los calendarios que han surgido en la historia. El tiempo es marcado por la lumbrera mayor, tal como está en Génesis, y punto. El sol indica el paso de los días, y el paso de los años al tocar 2 veces el ecuador, y una vez cada trópico, y eso ya es un año. Por eso no hay que marearse tanto con los calendarios, con mirar el sol ya alcanza. 70 jubileos. Actual jubileo. Fuentes judías dicen que el Mesías tiene que venir en el 70 jubileo desde que Israel entró en la tierra. Veamos si encajan con los 6000 años. Sabemos que son cada 50 años y que se contabilizan desde que Israel se instala en la tierra. Para esto, hay que ir al libro de Josué, cuando éste reparte la tierra entre las tribus y Caleb le pide su parte. Caleb le recuerda que tenía 40 años cuando Moisés lo manda a espiar la tierra y esto fue durante el primer año de salir de Egipto. Y en el momento de repartir la tierra, Caleb tenía 85 años. En el libro de Números, se detalla que esto fue en el segundo año después de la salida de Egipto, en el mes séptimo, porque estaba la cosecha de las uvas en la tierra cananea. Entonces significa que Caleb tenía 40 años cuando fue espía, y faltaban 38 para entrar en la tierra prometida. Significa que tenía 78 años al cruzar el Jordán, y si tras la repartición tenía 85 años, nos da que fueron 7 años de combates, desde el cruce del Jordán hasta la repartición de la tierra. Significa esto, que pasaron 47 años desde la salida de Egipto hasta que obtuvieron la tierra. 40 años en el desierto y 7 en luchas. Ahora, esto es lo interesante. Si sumamos desde Adán hasta el Éxodo, nos dan 2453 años. Si a esto sumo 47 años, tengo 2500 años. Y desde aquí cuento 70 jubileos. 70 jubileos, que son 3500 años. 2500 más 3500, es igual a 6000 años. Por lo que, a día de hoy, estamos transitando el jubileo número 69, en su año 37. Y el 70 se cumple el 22 de marzo, del año 2030. Muerte del Cordero, en el año 4000. Oseas dijo, después de 2 días, no dará vida, el después de 2 días,
No se aplica a la resurrección del Mesías, solo se aplica a la segunda venida y restauración de Israel. Eso pasará al tercer día de su primera venida. Por lo tanto, el día 4, va del año 3000 al 4000, y fue la primera venida del Mesías. El día 5, del 4000 al 5000 y esto es el día 1. El día 6, del 5000 al 6000, y esto es el día 2. El día 7, del 6000 al 7000, y esta es la restauración de Israel, después de los 2 días. El mismo Oseas también menciona la restauración. Oseas 6, nueva traducción viviente. 1. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. 2. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará, para que podamos vivir en su presencia. También está oculto en el sol, al 4 día de la creación. Malaquías 4:2 dice: les nacerá el sol de justicia. El sol de justicia también debería aparecer en el 4.º día, o el 4.º milenio. El Mesías era ese sol de justicia. Con la cuenta primera teníamos 1948, más 75, más 430, más 480, más 36, más 390, más 4, más 70, más 537, que es igual a 3.970 años que se cumplen en el año 1 gregoriano. Y ahora me quedan los 30 años gregorianos para llegar a 4.000 años. Y recordar que el Mesías muere en el año 30. Justamente 40 años antes de la destrucción del templo. Esto nos da justo 4.000 años. Desde Adán hasta la muerte del Mesías. El templo y la última semana. En la última semana, la que se relata en Daniel 9:27, es para el falso Mesías. Muchos confunden, por la mala traducción de Reina y Valera, que el pacto y la mitad de la semana se refiere a Cristo. Esto no es cierto. El Mesías príncipe no es en el bautismo sino en la entrada triunfal a Jerusalén. El Mesías príncipe no es el bautismo, pues no existe profecía alguna en toda la Tanaj, donde se hable que el Mesías debía bautizarse. El bautismo es una farsa, pero este no es el tema aquí. Pero, si está profetizada en Zacarías 9, la entrada triunfal del Mesías, rey de los judíos. Por lo cual las primeras 69 semanas acaban en la entrada triunfal del Mesías o Mesías príncipe. Después de cumplidas pasarían algunas cosas. 1. Matarían al Mesías. 2. Destruirían el templo y la ciudad, 40 años después. 3. Hasta el fin de la guerra judeo-romana, año 135 gregoriano, durarían las devastaciones. Esto demuestra que la semana final, o la 70, no sigue la correlatividad de las primeras 69. Y está cortada en el tiempo, hasta el tiempo del fin. La última semana nada tiene que ver con el Mesías verdadero, porque el Mesías príncipe aparece 4 días antes de que también le quiten la vida. Así que no da tiempo a que pase una mitad de semana desde que se cumple la manifestación del Mesías hasta que lo maten. Las buenas traducciones de Daniel 9:27 son Dios habla hoy, nueva traducción viviente, lenguaje actual, entre otras. Daniel 9:27, el libro del pueblo de Dios. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Traducción en lenguaje actual. Durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente. Pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Nueva versión internacional. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Dios habla hoy. Durante una semana más, Él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Kadosh israelita mesiánica.
Él hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolado. Daniel 9:27, nueva traducción viviente. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa de la profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Estos pasajes indican claramente que la última semana no tiene nada que ver con el Mesías verdadero. También estos pasajes se complementan con Daniel 12, y Mateo 24, cuando hacen referencia a la abominación desoladora en el lugar santo. Puesta donde no debe estar, como lo indica Marcos 13. Y para cumplir esto necesitan un templo, que levantarán para el año 2022 y, comienza así, esa última semana de 7 años. Una parte de los judíos ponen los 1335 días de Daniel, que son literales, como años. Y los cuentan desde que fue edificado el Domo de la Roca en el año 687 gregoriano. 687 más 1335 es igual a 2022. Y ya van tirando líneas, donde rabinos aseguran que en 2022 aparecerá el Mesías. Búscalo en YouTube. Milenio. Jubileo. Final trompeta. El milenio empieza en el 22 de marzo de 2030. Pero el Mesías debe volver 6 meses antes de esto. Porque viene a la final trompeta. 21 o 22 de septiembre, 1 o 2 de octubre de 2029. La trompeta sonaba 2 veces al año. Una al principio del año en Pentecostes. Y otra en la fiesta de trompetas. La final trompeta, es en el mes séptimo, en el día 1. Y había otra trompeta que sonaba fuerte en el día 10, del mes séptimo, cada 50 años. La del jubileo. Esta sonaba 6 meses antes del año 50. Por tanto, la final trompeta, es en el mes séptimo. En la última fiesta de trompeteas y en la del jubileo 70. La final trompeta, no es la séptima trompeta de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis hay que saber leerlo y entender que lo fundamental son los sellos. El Cordero viene en el sello 6, y en el sello número 7 se le dan a 7 ángeles, 7 trompetas para que las toquen, y están son las primeras plagas, luego vienen las copas. Por lo tanto, las 7 trompetas son un sello después de la venida del Mesías. Pero a Apocalipsis le han hecho un cambio de orden para despistar al lector. Y pusieron los 2 testigos dentro de las trompetas, cuando el relato de los 2 testigos es obvio que es para los tiempos de la bestia. Como el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis. Lo cual entraría dentro del quinto sello. Sello 5, el gobierno de la bestia. Sello 6, venida del Mesías. Sello 7 se derrama la ira de Dios con las trompetas y luego con las copas. Es decir que desde la venia del Mesías, hasta que acaben las 7 trompetas, y 7 copas, pasarán 6 meses. Donde la batalla final de esto es la copa 6 en Armagedón. Por eso, la final trompeta es para la venida del Mesías, no es la trompeta séptima de Apocalipsis. El día, y la hora, nadie lo sabe. Falso, es otro agregado del Nuevo Testamento. Jesús nunca pudo decir esto pues estaría contradiciendo al profeta Daniel, y asimismo, en Apocalipsis. En Daniel se dice que desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto es para la mitad de la última semana. Cuando el antimesías, quita el sacrificio diario, que van a reanudar en 2022, pasarán 1290 días y se pondrá la abominación en el templo. Desde ese momento, se vienen 45 días de tribulación para Israel, esto es Gog y Magog, y también lo que se relata en Zacarías 14, y los 10 cuernos de Apocalipsis 17 contra la ramera Jerusalén. Por eso los días serán acortados. Y esto significa que no será mucho tiempo de gran tribulación sino que nadie quedaría vivo. Así que los días están perfectamente detallados. Y en Apocalipsis aparece esto en la sexta trompeta. 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cómo es posible que Jesús diga que ni los ángeles saben nada? Y luego si saben el día, mes y año que suena la sexta trompeta. Los 1335 días. Ya vimos que el periodo de Daniel es una semana completa,
Pero la bestia recién recibe poder para 1260 días. Entonces vamos a contar, específicamente, la segunda parte de esa semana, o los 1335 días. Día 1, quita el sacrificio o la ofrenda, pero no le es dado el poder. Día 75, los 10 reyes, o 10 dedos de la estatua, se ponen de acuerdo y dan la autoridad a la bestia y empiezan los 1260 días que culminan en el día 1335. Día 1290 Abominación en el templo y gran tribulación, Gog y Magog, Zacarías 14, los 10 reyes odiarán a la ramera, Apocalipsis 17. Día 1335 Bienaventurado el que espere y llegue al final de estos 45 días de tribulación, corto tiempo o días acortados. El mes quinto y tribulación de Israel. Las dos tribulaciones anteriores, Babilonia y Roma, se habían dado en el mes quinto. Sabiendo que la venida es en el día 1 o 10 del mes séptimo. Si retrocedemos 45 días, también nos deja en el mes quinto, ya sea entre el día 15 o 25 de ese mes. La gran tribulación empieza otra vez en el mes quinto, hoy sería agosto del año 2029. La gran tribulación es contra Israel, y se refiere a los 45 días finales. Por eso, el Mesías recalcó que tienen que ver la abominación desoladora que habló Daniel. Evidentemente que el mundo entero pasará tribulación porque eso está escrito en Apocalipsis 13. Pero esa no se refiere a la gran tribulación que empieza con la abominación desoladora en el templo.